Muy buenas noches para todos los hermanos y amigos que nos reunimos en este compañerismo alrededor de la revelación de la palabra de Dios traída en este tiempo final por el instrumento que Dios está usando en medio de su pueblo, por el doctor William Soto Santiago. Alrededor de la revelación del mensaje traído por nuestro hermano William, nos reunimos y profundizamos en todo lo que aprendimos en la revelación de ese ministerio, de ese mensaje que trajo ese ministerio tan grande. Y vamos a irnos en esta oportunidad a las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Oseas. Esta fue una escritura que nos leyó seguidamente nuestro hermano William y nos enseñó mucho sobre ella. Y en esta ocasión vamos a tomarla con todo el respeto que tenemos que tener alrededor de esta palabra que hemos recibido y sobre todo de la revelación que hay en este mensaje tan grande. Vamos a leer en el capítulo 6, comenzando en el verso 1. Dice de la siguiente manera: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ya sabemos que esta promesa que se encuentra escrita en el libro de Oseas es directamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Por eso ellos dicen: volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice, nos dará vida después de 2 días, y esas son las 2 dispensaciones, la ley, la gracia, y en el tercer día, esa es la dispensación del reino. Eso fue lo que nos enseñó Dios a través de William Soto Santiago. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El ministerio del Señor en su segunda venida es el ministerio que trae las 2 lluvias, la lluvia temprana y tardía. Y nos fue enseñado por nuestro hermano William Soto Santiago que la lluvia temprana está representando la dispensación de la gracia y la enseñanza de la palabra en la dispensación de la gracia. Y la lluvia tardía está, nuestro hermano William nos enseñó que está representada en el Evangelio del Reino, en la segunda venida del Señor. Ya sabemos entonces que el mensajero que trae las 2 lluvias tiene el conocimiento pleno, la revelación plena de la dispensación de la gracia, y puede abrir todo lo relacionado a la dispensación de la gracia y también la dispensación del reino. Y nosotros somos el pueblo, el grupo que recibirá la bendición de estas 2 lluvias. Y miren ustedes, ¿por qué? Porque tenemos el mensajero, que es el mensajero a Israel en este tiempo, pero también él es mensajero a la novia gentil. Antes de declararse a los judíos plenamente, se da una pasadita por el occidente
el territorio donde está prometido el resplandecer del relámpago, el cual es la segunda venida del Señor. La misma luz que brilló en el oriente brillará como el relámpago en el occidente. Ahora, ya sabemos que la lluvia temprana es predicada por el Señor en su primera venida. Ese es el ministerio que nos predica la lluvia temprana. Y sabemos que la lluvia tardía es predicado por la segunda venida del Señor. ¿Qué tenemos allí? Tenemos el Evangelio de la Gracia y la obra que acompaña al Evangelio de la Gracia, el cual es la obra de redención en la cruz del Calvario. Y tenemos también la obra de reclamación, que es la que se proclama en la segunda venida del Señor, o en la segunda etapa de la venida del Señor. ¿Qué nos hace saber a nosotros todo esto? Pues miren, la venida del Señor tiene dos etapas. Tiene una en el oriente y una en el occidente. Y esas etapas son para Dios declararse al pueblo hebreo y también para sentarse en el trono que estuvo una vez el rey Salomón y el rey David, y será restaurado ese trono y se establecerá el quinto imperio sobre la tierra. Y en el establecimiento del quinto imperio sobre la tierra, el reino de Israel, el reino judío, será en el cual se sentará el Señor en su segunda venida. Por eso sabemos que la segunda venida del Señor tiene todas estas promesas allí para ser cumplidas. ¿Y qué sucede? Como tiene todas estas promesas para ser cumplidas, nosotros somos a los que nos ha tocado ser los testigos presenciales del cumplimiento de la segunda venida, ya que la primera venida se dio en el oriente, se dio con Israel en el idioma que tienen ellos en el oriente, que tiene el pueblo hebreo, y la segunda etapa se ha dado en el occidente. Vale también resaltar que la venida del Señor tiene dos velos de carne. Tiene un velo de carne que nace de la Virgen María, y tiene un velo de carne que es conocido en el libro del Apocalipsis 22:16 como el ángel del Señor. Y en ese velo de carne del ángel del Señor es donde se cumple la segunda etapa de la venida del ángel del pacto, porque la venida del Señor es la venida del ángel del pacto. Ahora, entonces sabemos que aquí hay dos proclamas. Hay una proclama que es la proclama de redención, la proclama de la gracia y la misericordia. Y la siguiente proclama es la proclama de reclamación, la proclama de rapto y transformación del título de propiedad para reclamar la propiedad, todo lo que se había perdido, incluyendo las tribus perdidas de la casa de Israel. Así que estas dos proclamas son un conocimiento, son una revelación, y es una revelación que tiene que hacerse carne en el pueblo al cual fue enviado este mensajero en la segunda venida del Señor. Y ese mensajero al cual fue enviado en la segunda venida se encuentra en el occidente, se encuentra en el territorio latinoamericano y caribeño. Y allí, en ese lugar,
se van a cumplir la apertura de 3 sellos en el territorio occidental, y de entre esos 3 sellos, el 7º sello, el contenido de ese sello son los truenos, 7 truenos, y ese 7 truenos contienen la fe del rapto y la fe de la transformación. Por eso, si profundizamos en todo lo que nos ha sido dado, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo identificar el pueblo, los creyentes que creen en la primera venida, y cómo identificar los creyentes que tienen las 2 lluvias, la lluvia temprana y tardía, los que corresponden a la segunda venida, porque ya la primera venida del Señor, al terminar la dispensación de la gracia, entonces está cumplida, y los que se identifican con la primera venida del Señor ya tienen completa la primera venida del Señor. Y luego viene el tiempo de la segunda venida del Señor, y los creyentes de la segunda venida del Señor se van a identificar con la obra que es predicada en la segunda venida. ¿Cuál es? La obra de reclamo, la obra del león de la tribu de Judá, en donde son abiertos el 7º sello, y los 7 truenos son los que contienen el mensaje. Y ese mensaje es para el occidente, y es en la lengua hispanohablante. Entonces, es necesario que nosotros tengamos claridad. Por eso es que se llama reunirnos para profundizar, porque es necesario que desmenucemos con mucho cuidado lo que ha sucedido entre nosotros, porque parte de todas estas cosas son historias, y parte de ellas aún están en el proceso de su cumplimiento, y estamos hablando en esta fecha, y estas cosas están teniendo lugar. Bien, entonces ya sabemos que después de 2 días, al tercer día es en la tercera dispensación. Ahí dice la Escritura que conoceremos y proseguiremos en conocer. Es un mensaje, esos truenos, es un mensaje de conocimiento. ¿Y qué es lo que vamos a conocer? A conocer bien la lluvia temprana con todos sus detalles, y a conocer la lluvia tardía. Y eso es lo que estará aconteciendo para la novia, y estará aconteciendo también para Israel. Entonces ya tenemos cómo identificamos a un creyente que se proclame que él es un creyente de la primera venida del Señor. ¿Cómo lo identificaremos? Pues fue Jesús mismo quien dijo qué señales seguirían a un creyente, a una persona que confiese creer su venida, y en este caso su primera venida. Vamos a leerlo en el libro de San Marcos, capítulo 16 del libro de San Marcos, en el verso 17, leemos de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos, vamos a leerlo nuevamente. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las personas que nosotros hemos identificado en el transcurso de los 2000 años, que fueron personas que creyeron realmente en el Señor Jesucristo, ellos hicieron todos estos milagros. Cuando hablamos de San Pablo, él los hizo. Hablamos de Ireneo, de Colombo, Martín, Lutero, Wesley y el reverendo William Marion Branham.
todos ellos fueron creyentes verdaderos de la primera venida del Señor, y ellos tenían las señales de que sí eran creyentes. Así que ya tenemos claro que la primera venida tiene unas señales que identifican a una persona que cree la primera venida. Pero miren que tenemos algo para observar aquí cuidadosamente. ¿Cuál es? Cuando aparece el Señor en su segunda venida, miren ustedes, ya han aparecido los 7 ángeles mensajeros y ya han hecho toda esta parte de los milagros. Pero miren, no han hecho la parte de la revelación, de los misterios. Ellos pasaron por las edades sin saber que ellos eran los mensajeros de las edades, y sin saber a qué edad, en qué edad estaban viviendo, y el conocimiento de ellos fue muy escaso. Pero aquí estamos hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía, que trae el conocimiento. Dice que conoceremos y proseguiremos en conocer. O sea, hay cosas del pasado para conocer y hay cosas que continuarán siendo aprendidas, siendo conocidas por las personas que reciban la doble lluvia, la lluvia tardía y temprana. Ahora, miren ustedes que el ministerio de la segunda venida es el misterio de la revelación, es el ministerio de la revelación. Y el ministerio de la primera venida es el ministerio de la redención, redimir. Y le acompañan los milagros, le acompañan los dones y le acompañan todos los ministerios que se vieron durante esas 7 etapas, y todo eso ya sucedió. Pero miren, la revelación, conforme a como hemos aprendido, está en los truenos. Así que los truenos contienen la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora, el mensajero al que le toca predicar esos 7 truenos, eso es la apertura del 7º sello. Él también tiene el ministerio del Señor de su primera venida y el ministerio de su segunda venida. Pero hay una cosa que es muy notoria, y es que él no viene en esa etapa de milagros, sino que más bien viene en la etapa de la revelación. Él es la segunda etapa de la venida del Señor. Ya la parte de los milagros fueron hechas y ahora se abre la parte de la revelación. Ahora, siendo que Él trae la revelación, entonces, si alguna persona es creyente de la segunda venida, así como los de la primera venida, había una señal que identificaba que ellos eran creyentes, y era que tenían los dones manifestados en ellos, los milagros. Y los de la segunda venida dice que ellos tendrán el conocimiento, tendrán el mensaje que Él trae en su segunda venida. ¿Cuál es? La revelación de la segunda venida del Señor, la revelación de los 7 truenos del libro del Apocalipsis. Cuando una persona dice que es de la segunda venida del Señor y tiene los 7 truenos abiertos y fluyen, tan encarnados, y para esa persona la dispensación de la gracia y todos los detalles de la gracia están en el conocimiento de lo que ha aprendido en el mensaje, entonces sí es un creyente de la segunda venida, porque la señal de la segunda venida es la apertura de los misterios, es la revelación. Una persona que tiene la segunda venida tiene la revelación, porque tiene los truenos, y los truenos es donde la revelación ha sido dada. Entonces es fácil
identificar tanto un creyente de la primera venida por sus milagros y un creyente de la segunda venida por la revelación. Ahora, vean ustedes, también está prometida que la segunda venida será un secreto. Ahora, si la segunda venida en su comienzo, como dicen los sellos, que es un secreto, si fuese una etapa de milagros que atrajera a toda la humanidad, entonces no sería un secreto, sería algo público, pero es un secreto. Los milagros que trae la segunda venida aparecen al final y aparecen mayormente para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Aunque entre los gentiles se van a dar unos milagros que hasta donde conocemos lo que se vio en la visión. Esta fue una visión dada por el reverendo William Marion Branham, y el reverendo William Marion Branham tenía una forma como él ejercía, como él desarrollaba su ministerio. Y en la forma como él desarrollaba su ministerio, esa es una forma que se usó en la dispensación de la gracia. Y se usó para desarrollar esa dispensación, pues él es el último mensajero de esa dispensación. Y no se basa en la revelación, se basa en los dones del Espíritu Santo, en los milagros, y eso es lo que se ve en el desarrollo de ese ministerio. Ahora, ¿qué sucede en la carpa catedral? De acuerdo a la visión que él nos enseñó, vemos que allí las cosas todas se están dando en la forma en que él las hacía, en que él las desarrollaba. ¿Qué misterio encierra esos milagros que estarán en el comienzo, en la carpa catedral? Es necesario que estemos atentos, porque no debe sorprendernos cuando empiece la materialización de esa etapa. Y si empieza por la vía de los milagros de Apocalipsis 11, los cuales son un desequilibrio a la naturaleza. Un desequilibrio a la naturaleza, y estamos hablando del sistema planetario, estamos hablando de el planeta mismo donde nos encontramos en sus atmósferas, y en la humanidad que vive sobre este planeta. Estamos hablando de una persona así como Josué. Miren ustedes, al hablar la palabra, pues él mandó a detener el sol, mandó a detener la luna. Estamos hablando de una similitud con Elías, quien ya conocemos que hizo descender fuego del cielo. Ya conocemos que abrió el Jordán, y también conocemos que finalmente se fue en carros de fuego, en lo que se conoce actualmente como los ovnis, los platillos voladores. Y ya conocemos pues lo que son esos milagros, lo que fueron esos milagros entre los judíos y lo que fueron los milagros entre los gentiles en las 7 edades de la iglesia, siendo los milagros de los gentiles de sanidades, de echar fuera demonios, pero siendo los milagros entre los judíos de un desequilibrio total a la naturaleza. De eso se trató las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, la apertura del río Jordán, y todo esto es importante que al estudiarlo con detenimiento precisemos nosotros el desarrollo que puedan tener en su momento estas profecías allí dadas por el precursor,
y también en la Biblia, en Apocalipsis 11:3, donde se encuentra desarrollándose todas estas profecías en el ministerio de Apocalipsis 11. Apocalipsis 11:3 dice de la siguiente manera: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Nosotros entendemos que se trata de Jerusalén, lo cual nos hace saber que los milagros de Apocalipsis 11 se estarán desarrollando en Jerusalén, y eso es en el oriente. Y dice: y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. El reverendo William Marion Branham, cuando le preguntaron cómo sería eso, él dijo que por televisión. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, aquí deja ver con claridad que no solamente estaban haciendo esos milagros que están registrados en ese momento, sino que además habían hecho tantas cosas que los moradores de la tierra se habían sentido atormentados. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Un acontecimiento de esto por televisión de seguro va a generar temor. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y el tercer ay es la Tercera Guerra Mundial, lo cual nos hace saber a nosotros que aun cuando eso acontece, todavía no se ha desatado en plenitud esa Tercera Guerra Mundial. Entonces, todo esto es frente a lo cual nosotros nos encontramos. Por eso es que estudiamos, por eso profundizamos, porque queremos canalizar todas las cosas tomando la revelación que hemos recibido de un ministerio que vino para darles a conocer las cosas que deben suceder. Según la promesa, este ministerio nos va a dar a conocer cosas que todavía no han sucedido. Es para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Así que nos anticipamos al leer las Escrituras y al profundizar y al escudriñar. Nosotros nos anticipamos a estos acontecimientos. Ya sabemos que la novia no va a estar en la tierra cuando en plenitud se esté ejerciendo el ministerio de los 2 olivos.
sino que eso será para Israel. Por eso nos interesa conocer cómo son los milagros que se estarán dando en Israel y también los milagros que se estarán dando en la carpa catedral. Porque, siendo honestos, nosotros con la sabiduría que nos dio Dios a través de los truenos, nosotros miramos a la luz de ese conocimiento y miramos que tenemos en América Latina una parte de las 12 tribus de Israel. Recuerden que está dicho que los que van a recibir los 144,000 son 12,000 de cada tribu, y 10 tribus de esas están en el occidente. Entonces, miren ustedes, hasta que esas tribus no estén en el oriente, no va a haber paz para Israel. No puede haber tampoco establecimiento del reino. Así que una de las cosas grandes que suceden en este periodo de los 3 años y medio de la tribulación, una de las cosas grandes es la aparición de esas 10 tribus en el occidente. Y es lógico que si en las tribus en el occidente hay una carpa catedral, cuando nosotros hablamos de carpa, hablamos de tabernáculo, hablamos de judíos. No estamos hablando de gentiles, porque en las 7 edades de la iglesia gentiles nunca hubo carpa. Así que carpa, tabernáculos, eso corresponde más a los judíos. Ahora, entonces, los 144,000 son 12,000 de cada tribu. Entonces, ¿qué sucede? Esto debe quedar claro en estos 3 años y medio. Debe de quedar claro que Israel es las 12 tribus ya reconocidas, las 12 tribus que aparecen en el ministerio de el quinto Elías. Es Elías quien las encuentra. Fue Elías en los días de Acab y en los días de Jezabel quien restauró el altar, que estaba compuesto por 12 piedras, y cada una de esas piedras representaba a una de las tribus. Y allí a Israel le habían introducido un politeísmo, y allí se dio el reto en el Monte Carmelo, y en ese desarrollo fue el que rescató las 12 tribus, fue el ministerio de Elías. Y en el tiempo final dice que ellos serán recogidos con la gran voz de trompeta. Una gran trompeta los hará regresar a ellos, los recogerá. Pero resulta que esa gran voz de trompeta suena en el occidente en el tiempo final, y esa gran voz de trompeta suena en el tiempo del ministerio del quinto Elías. Así que Elías finalmente es el que le hará saber a Israel dónde están el altar del Jehová, del Dios Altísimo. Él será también el que hará el reto en el monte de Sión y destruirá el politeísmo, que es el paganismo religioso, que es el anticristo, la bestia, y todo esto está por desarrollarse. Esto es lo que los truenos revelan, y nosotros hemos sido testigos presenciales de estos truenos. Así que muy pronto tiene que estar claro dónde están las 10 tribus, quiénes son, y tienen que estar claro 12,000 de cada uno para formar un grupo de 144,000 judíos. Y ya el mensajero en los discursos de la embajada ya nos hizo saber, todas estas cosas. ¿Dónde están las tribus? ¿Dónde están las tribus?
nos los hizo saber, y también nos hizo saber que el ministerio de Elías en su quinta manifestación es el que recoge a esas tribus. ¿Dónde? La recoge en el cristianismo, en el nuevo pacto, la dispensación de la gracia. Así que los judíos se van a revolucionar con esto, pero la novia, que es a la que tiene un ángel que le revela las cosas que van a suceder, ya la novia debe tener noción de este gran acontecimiento. Pero miren, esto fue dado en la embajada y algunos no fueron a la embajada. Así que es posible que algunos carezcan del conocimiento y de lo que fue dado en las cosas de la Embajada Mundial, activistas por la paz, discursos que contenían revelaciones de cosas escondidas y que están guardadas allí en documentos, pero ¿cuándo saldrán a la luz? ¿Cuándo podremos tenerlo? Por allí tenemos un libro y también no se ve una motivación para leer ese libro de cosas que fueron habladas en la embajada, y todos estos misterios están en ese libro. Yo creo que deberíamos de poner una mirada hacia ese libro. La restauración del reino de Israel. La restauración del reino de Israel. En este libro están los discursos de la embajada, algunos, los que se recopilaron, pero aún aquí está el misterio de las 10 tribus, el misterio de lo que nos dio a conocer William Soto Santiago, el doctor William Soto Santiago, que sucede con ellos. Ahora nos encontramos frente a una etapa de milagros, y la pregunta que deberíamos estarnos haciendo, esos milagros que se van a empezar en la carpa catedral, ¿vienen por la línea de la lluvia temprana o vienen por la línea de la lluvia tardía? ¿Son los milagros de Apocalipsis 11 o son los milagros todavía de la lluvia temprana bajo dones? Eso es una pregunta que debe ser contestada para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los instrumentos que finalmente serán usados en medio del cumplimiento de estas cosas. Y hay suficiente material para que tengamos claro el desarrollo de estas cosas, y sería muy triste que nosotros, por negligencia, no tengamos la luz que nos fue dada y que ahora vamos a entrar en esas etapas, y sabemos que ya debe estar moviéndose en la escena estas etapas de milagro, sea por la lluvia temprana o por la lluvia tardía, sean los milagros en el orden de la gracia o los milagros en el orden del reino. Pero ya deberíamos tener nosotros luz suficiente para esto. Por eso, el interés de profundizar en la revelación es para tener claridad sobre los acontecimientos. Escuché de José Benjamín Pérez decir nombres allí de personas que van a tener estos milagros, y recuerdo que las personas mencionadas fueron el hermano Miguel Bermúdez Marín, fueron José Benjamín Pérez, fue México, Andrés Cruz Gallego, y ¿qué otro por allí mencionó? Y unos más. Bueno, en esos más puede caber más de uno. Entonces es importante que como ministros empecemos a
actividades donde profundicemos y veamos estas cosas. Y lo veamos a la luz de lo que está profetizado, porque también tenemos otra parte de milagro que es hablada, y es acerca de la novia. Dice que el grupo que pueda tomar la palabra y colocarlo bien, entonces cortará, partirá, podrán cerrar los cielos, podrán hacer esto o aquello o lo que les plazca. Ahora tenemos entonces estos tres frentes para estudiarlo. ¿Quién? La gracia, que ya terminó, la dispensación del reino que está dando comienzo, y que en la gracia fueron efectuados milagros bajo los dones del Espíritu Santo. Y en el reino, los milagros dice que no tendrá necesidad de fe la persona a quien le va a ser dada el milagro. Será un milagro que tendrán unas formas diferentes a las que tuvo la dispensación de la gracia. Y sabemos que la novia va a tomar la palabra, la va a colocar bien, va a reconocer su posición, y sabemos que ella estará haciendo lo que le plazca. Ahora, estas cosas están guiadas por Dios desde esa dimensión celestial, desde la séptima dimensión. A nosotros nos corresponde saber cómo Dios obra, y la Escritura dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y nosotros tenemos profetas. El profeta que tenemos es William Soto Santiago. Y el profeta que nosotros tenemos está vigente. Y es por eso que nos conviene a nosotros entrar. Ya tenemos la carpa terminada. ¿Por qué razón todavía los milagros no han empezado en la gran carpa catedral? ¿Quién tiene una respuesta? ¿Cuál es el motivo por el cual, si todas las cosas, todos los elementos están en la escena, por qué no han empezado? Cualquier persona pudiera decir, bueno, es asunto de Dios, pero la cuestión es, usted no sabe que Dios ha dicho que Él está esperando por nosotros, y que nosotros tenemos una parte que llevar a cabo para que estas cosas sucedan. Bien, es importante entonces que profundicemos. Yo creo que surge la necesidad de que los ministros que tienen la responsabilidad del cumplimiento de estas escrituras en la etapa de la novia, empecemos a profundizar y a encontrar cuál es la fe, cuál es la revelación que va a producir esto. ¿Cuál es la palabra hablada que va a producir esto? ¿Cuáles son las personas en las cuales esto va a tener lugar? Yo creo que es momento de que nos sentemos y miremos esto con detenimiento. Y por esa razón, identificarnos. Yo creo en la segunda venida del Señor en toda su plenitud, en William Soto Santiago, y creo que la venida del Señor en William Soto Santiago es con nombre y apellido. Esa es mi posición firme frente a la segunda venida del Señor. En el libro de citas, teniendo la lectura de la visión de la carpa y teniendo la visión de la carpa desde su comienzo, porque sería bueno leerla bien desde su comienzo. Dice, de repente yo vi a través del cuarto
y miré dos niños pequeños viniendo hacia mí, alando una carreta de madera. Los niños eran de complexión morena, con cabello y ojos negros, casi desnudos. Parecían ser niños mexicanos. No creo que esto haya que hacerle ninguna otra objeción. Ahí dice que es mexicano y son mexicanos. Dice, yo podía oír a mi esposa andando en el cuarto y yo dije, querida, ¿qué? ¿No lo ves? Eso es lo que quiero decir, son niños pobres. Y al entrar más profundo en la dimensión de la visión, yo anduve a una distancia de mi esposa y fui a donde encontré al señor Angar Bray. Discúlpeme la pronunciación. Angar Bray. Él dijo, hermano Branham, todas las tarjetas de oración han sido repartidas y nosotros ya tenemos un medio para llevarlo a usted hacia adentro y afuera de la reunión. Alguien estaba con el hermano Argan Bright y al pasar más allá de ellos, yo entré a una arena al aire libre, llena con una audiencia enorme. De gentes. Ellos eran de complexión morena, como los niños pequeños. Otro estaba en mi lugar hablándoles. Yo le pregunté al hombre parado junto a mí, ¿quién es ese hombre hablando? Él contestó, ellos lo pusieron. Estos son detalles que hay en esta visión. El hermano Branham no estaba en la escena, es lo que sabemos. Pero miren, había una persona en su lugar. Dice, ahora no era, nosotros sabemos ya que no es el mensajero de la edad de la piedra angular, el precursor, porque en este momento también está en esa otra dimensión. Yo pregunté, ¿quiénes son ellos? A ese entonces el hombre que hablaba en mi lugar despidió la audiencia y todos comenzaron a irse. Yo grité, oh, eso no está bien. ¿Dónde está el llamamiento al altar? Eso está bien, hermano Branham. Ya recogimos la ofrenda y yo pregunté, ¿desde cuándo es la ofrenda más importante que el llamamiento? De seguro era en un momento en donde la ofrenda era más importante que las almas, que el pueblo. ¿Dónde está el llamamiento al altar? Hay miles de almas que pudieran ser ganadas para Cristo y Él las está despidiendo. Lluvia comenzó a caer y yo ahora miré, ya está comenzando a llover y todas estas almas se están yendo para afuera y probable que no regrese. El hombre respondió, oh, usted les hablará a ellos esta tarde. Yo pregunté, ¿qué tiempo anunció él para que yo hablase? Y él contestó, en cualquier tiempo. Yo grité, no quedará ni una docena de gente aquí. Y ya ustedes saben que 12 es el número de las tribus. Y después, a mi lado derecho, detrás de mí, una voz amable y tierna, aunque firme, preguntó, ¿no fue dejado nuestro Señor con 12 cuando miles le dejaron? Después que comenzó a decirles la verdad, yo miré una mano moverse al frente de mí, de mi lado derecho, y al hacerlo así, parecía que yo me iba a otra dimensión todavía más alta. Yo no podía oír a Meda, mi esposa, ya más en el cuarto.
Yo estaba parado a un lado de un lago hermoso y nunca había yo visto unas aguas tan cristalinas en mi vida. Cuando yo primeramente entré en el ministerio, 9 años pasados, yo había visto una visión y yo estaba cogiendo pescado, pero los peces tenían manchas grandes de negro y blanco en ellos. No se miraban bien, pero ahora en esta visión yo miré en el agua cristalina, truchas iridiscentes, grandes y hermosas, y el lago era extraordinariamente grande. Todo alrededor habían cientos y cientos de ministros cogiendo pescados pequeños. Yo dije en mi corazón, yo soy tan buen pescador como ellos, o quizás mejor que lo que ellos son. Yo quería coger un pez grande y hermoso y comencé a preparar mi línea y señuelo. Entonces de mi lado derecho, detrás de mí, vino la misma voz del ángel del Señor, quien me había hablado a mí desde que yo era niño, diciendo, yo te enseñaré cómo pescar, pero tú debes guardar silencio. No digas nada acerca de ello. Yo contesté, yo lo haré. Él dijo, asegura tu señuelo. Esto lo hice. Entonces él dijo, ahora para coger esos pescados grandes, tienes que ir más allá hacia lo profundo del agua. Yo me volteé y arrojé con toda mi fuerza la línea. Se fue hacia su distancia plena. Él dijo, eso está bien. Al hundirse el señuelo casi hasta el fondo del agua cristalina, él dijo, ahora primero dale un estirón lento y adquiere la atención de los peces pequeños. Después dale un estirón rápido y estira el señuelo lejos de ellos. Y los peces grandes los seguirán. Cuando miren a los peces pequeños, seguirlos. Recuerda, guarda silencio y no digas nada acerca de ello a nadie. Para el tercer alón, fija tu línea tirante. Tú estás listo para la pesca. Yo dije, yo entiendo. Todos los ministros, ahora, aquí entendemos nosotros que Dios le estaba dando al mensajero, al séptimo mensajero, el ángel del Señor le estaba enseñando cómo pescar. Y ya nosotros sabemos que estos peces representan personas, representan el llamado de los hijos de Dios. Y él le enseñó cómo lograrlo. Pero miren, él debía guardar silencio. No debía explicar cómo era que eso se lo había dicho el ángel. No debió dar esa parte sobrenatural de esto. Y yo creo que el hermano William sí se guardó de eso. Yo creo que cuando él recogió y él hizo primero un llamamiento a través de la revelación a la novia y a la iglesia, porque hay una novia y hay una iglesia. Y luego él vino y creó a Israel y no le explicó nada a nadie. Él guardó secreto de lo que Dios le dijo y cómo Dios le dijo que debería hacer eso. Luego la embajada y también guardó silencio. Él no fue como el séptimo mensajero que le contó a todos los ministros. Yo creo que William Soto Santiago hizo las cosas bien y continúa haciéndolas bien y todo saldrá bien. Todos los ministros comenzaron a venir alrededor de mí diciéndome, hermano Branham, nosotros sabemos que usted puede coger peces. Yo respondí, oh sí, yo sé cómo hacerlo. Entonces comencé a explicarle el modo exacto relatado a mí por el ángel del Señor. Yo me excité tanto
queriendo enseñarles a los ministros cómo pescar, que yo sacudí el señuelo completamente afuera del agua, cogiendo un pescado como del tamaño de el señuelo. Parecía ser como que el señuelo del pescado estaba extendido tirantemente sobre el anzuelo. Pensé cómo habría de quitarlo. El ángel del Señor anduvo detrás de mí, a mi lado derecho, y vino directamente enfrente de mí, el mismo que he visto, un hombre alto, fuerte, del tamaño de un hombre de 200 libras, brazos grandes, vestido en túnica blanca, descalzado, cabello oscuro. Me miró directamente en la cara y dijo: lo que te dije que no hicieras, hiciste. Yo pensé, eso es el fin de mí ahora. Él dijo: la primera vez que yo te dije que le dieras un estirón lento y que guardaras silencio acerca de ello, era cuando ellos ponían sus manos en las tuyas. Tú, segundo Alón, cuando yo te dije que sacudieras más rápido y que guardaras silencio acerca de ello, era cuando yo te daba las visiones para que supieras los secretos del corazón de la gente. Y mientras tú decías lo que yo te decía, yo hacía exactamente lo que te decía que hicieras. En vez de guardar silencio acerca de estas cosas, te subiste en la plataforma e hiciste un espectáculo público de estos dones divinos. Mira lo que has causado: una muchedumbre de personificaciones carnales. Yo comencé a llorar verdaderamente fuerte. Yo dije: siento mucho, Señor, que hice eso. Mi línea estaba apilada todo alrededor de mis pies. Yo tenía el señuelo en mi mano y mientras yo lloraba, comencé a recoger la línea, pasándola por mis dientes, tratando de enderezarla. Entonces él me miró con firmeza y dijo: no dejes que se te enrede tu línea en esta clase de tiempo. Yo dije: yo trataré que no se me enrede jamás, buen Señor. Entonces parecía que me iba hacia otra dimensión todavía más alta. La línea de pescar que tenía en mi mano se tornó en correa de zapato, como de media pulgada en diámetro. Yo estaba deteniendo un zapato de niño con ojetes como de 1/8 de pulgada en diámetro. Yo estaba tratando de poner esta correa de media pulgada por el ojete de 1/8 de pulgada. Yo había quebrado la correa en muchos hilos. El ángel del Señor estaba todavía parado allí frente de mí, y él preguntó firmemente pero amorosamente: ¿qué es lo que tratas de hacer? Yo respondí: estoy tratando de abrochar este zapato. Él dijo: estás usando la punta incorrecta de la correa. Yo miré abajo a la otra orilla de la correa y me fijé que estaba reducida y atada con una punta de metal que fácilmente entraría en el ojete. Y dije: oh, siento mucho, Señor. Yo no me había fijado que estaba usando la orilla incorrecta. Él dijo: no puedes enseñar a niños cosas sobrenaturales sin causar comparaciones carnales. Entonces sentí que me iba adentro de otra dimensión, todavía más alta. Yo estaba parado en el aire, en una carpa grandiosa que jamás he visto en mi vida. Yo estaba sobre la gente en la plataforma abajo de mí.
Yo había apenas terminado de predicar y había hecho el llamamiento al altar. Allí habían cientos y cientos de gente parados con sus manos hacia arriba, en el aire llorando. Yo estaba tratando de hacer mis pies ir hacia abajo, a donde ellos estaban, pero permanecí en el aire. Un hombre con un corazón verdaderamente amable, bien parecido, dio un paso ante la gente y dijo: queridos amigos, mientras nuestro hermano Branham está tomando unos momentos de descanso de este llamamiento maravilloso al altar, vamos a formar una línea de oración a la derecha. Una línea de oración se formó completamente alrededor de la carpa, por dentro, afuera, hacia la calle y abajo a la calle, tan lejos como podía ver adentro de la carpa. Yo miré una lona extendida como de 4 pies de alto, con una puerta en este cerco de lona. Adentro de este cerco estaba asentado un pequeño cuarto de madera cuadrado. Una señora estaba parada a la puerta del cerco de lona, tomando el nombre y tarjeta de oración de la señora acostada en una camilla de ruedas. Detrás de la camilla estaba un hombre con muleta, y la señora tomó su nombre y tarjeta también. Un hombre fuerte salió y empujó a la señora en la camilla por la puerta del cerco de lona y por una puerta para dentro del pequeño cuarto de madera. Yo oí el sonido familiar silbando hecho por la luz que acompaña mi ministerio. Yo la vi irse de mí hacia el pequeño cuarto. Él dijo: este es el tercer alón. Yo dije: no entiendo esto. Él respondió: allá adentro te encontraré. Yo observé y miré la señora enferma salir de la puerta del lado opuesto del pequeño cuarto. Ella había bajado de la camilla y la empujaba. Una señora estaba allí para tomar su testimonio en una grabadora de cinta. Preguntó qué había acontecido en el pequeño cuarto. Ella contestó: yo no sé. Entonces salió el hombre llevando sus muletas. La señora le preguntó a él qué había acontecido en el pequeño cuarto, y él contestó: yo no sé. El ángel del Señor dijo: esto no será un espectáculo público. No está escrito en la escritura de las palabras de nuestro Señor: mas tú, cuando ores, entra en tu cámara secreta. Entra en tu cámara, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. No seas como los hipócritas que hacen su apariencia de estas cosas, pero entra en tu cámara secreta. Entonces el ángel del Señor y yo descendimos para dentro del pequeño cuarto. Lo que él me dijo allí tendré que guardarlo conmigo secreto el resto de mi vida. Hay documentos que al estudiarlo estaremos entendiendo, porque una de las cosas que sucedió en el ministerio de el doctor William Soto Santiago es que nos enseñó los tipos y figuras, nos enseñó los símbolos. Él nos enseñó el significado de cada símbolo. Por ejemplo, él nos enseñó que una mujer representa una iglesia. Entonces nosotros sabemos
que una mujer en esa visión, y sobre todo si es la mujer del hermano Branham, representa a la iglesia del hermano Branham. Y también sabemos que, que una pesca representa un evangelismo, representa un llamamiento al redil del Señor. Entonces, yo creo que ministros que tengan realmente conciencia de cuál es lo que nos corresponde a nosotros en este momento, frente a las promesas divinas, frente a la palabra, yo creo que en vez de estar deduciendo o estar atajando pollo, diciendo que ellos los encargaron y que ahora tienen que ellos ser los que van a decir cuándo, cómo y de qué manera, no, yo creo que eso no. Lo que debemos hacer es sentarnos a estudiar la palabra que nos fue dada por el precursor y el precursado, sabiendo que el precursor es precursor y el precursado es precursado, y sabiendo que nosotros somos la novia y también la iglesia, y enfrentándonos a lo que realmente acontece en este día en el cual nos encontramos. No vayamos a formar una denominación, no nos convirtamos en personas que vayan a estar preocupándose por ocupar una buena posición y que todos lo aprecien y que todos lo respeten y que todos le den diezmos y ofrenda y que se vuelvan muy ricos y que entonces sean muy importantes. No nos dediquemos a eso. Nosotros tenemos un mensaje que es la responsabilidad que tenemos como ministros, y llegó la hora de que nos enfrentemos a profundizar en ese mensaje para encontrar qué debemos de hacer en este momento, cuando ya los milagros deben de haber empezado, qué hemos hecho mal o qué hemos dejado de hacer o qué tenemos que hacer. Este es mi llamado y quiero hacerlo con responsabilidad y quiero hacerlo sabiendo que cada uno de nosotros tiene una medida de revelación, una medida de fe. Y creo que se debe de escuchar a cada ministro y se debe de escuchar en la medida de la revelación. Eso sí, si no hay revelación en un ministro, déjelo quieto y que él se preocupe por encontrarla. Pero quien tenga la revelación, profundice y abramos para ver por qué los milagros no han dado comienzo. ¿Son según el orden de la dispensación de la gracia o según el orden de la dispensación del reino? ¿Son según el orden de la lluvia temprana o según el orden de la lluvia tardía? ¿Los hará la novia o los hará la iglesia? Creo que es tiempo que nos enfrentemos a nuestra realidad. Estoy concluyendo porque 1 hora es el tiempo que me tomo para estas grabaciones. Estoy concluyendo en el nombre nuevo y eterno del Señor William Soto Santiago. Amén y amén.